15 minutos, 9:15 minutos. En la mañana estamos en Radio Capital, la radio política de Manabí. Hoy tenemos invitada especial con todas las medidas de bioseguridad determinado por los genios del COE. Del COE, aquí con Cristina Reyes, precandidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano. Cristina, bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por la apertura, por la posibilidad de saludarlos. ¿Desde cuándo está por acá? Llegué ayer en la tarde y me voy el día viernes por la tarde. O sea, va a trabajar en Manabí hoy y mañana. Voy a estar ayer, hoy y mañana. Le cuento, mire cómo Dios cambia los planes. Yo en junio y julio iba a estar aquí en Manabí en el programa de liderazgo femenino que tenemos, de formación de líderes, mujeres. Pero vea cómo esta pandemia nos cambió a todos los planes. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Es traidora y cobarde esta pandemia. Por eso hay que tenerle cuidado, no hay que confiarse. Así hay es. que tener. Bien, a ver, se lo decía en off y también lo decía en el análisis político que hacíamos de 8:30 con Argemiro. Por su forma de ser, qué sé yo. Nebot siempre ha tenido un techo, ¿no es cierto? Porque cuando usted lo mire, yo no le paro bola a la aceptación, yo le paro bola al techo que tiene. Y yo creo que la mejor decisión de él fue decir, ¿sabe qué? Si yo no puedo, puede otro, ¿no? Y eso está bien. Y como que Nebot con su decisión rompe el dique y puede permitir que nuevos cuadros que ya están formados, como usted, puedan optar por la candidatura a la presidencia, que es difícil que la gane el Partido Social Cristiano en esta ocasión. Pero yo recuerdo que Rodrigo Borja 3 veces tuvo que trabajarla, Allende 4 veces, Mitterrand creo que también 4 veces, en fin, así se hace política. La política no es fácil, eso es de todos los días, de perseverancia, es como la gota china, ¿no es cierto? ¿Cómo así usted acepta ser precandidata y decir, bueno, yo voy a pelear mi espacio en esto, respetando a mis compañeros y qué sé yo, pero yo voy a pelear mi espacio? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, porque siento la responsabilidad y un llamado de servicio que se exterioriza en la carrera política, y hoy el Ecuador está viviendo momentos de altísima complejidad, no solamente por la pandemia que nos ha dejado en evidencia falencias en el sistema de salud, una corrupción galopante que se ha sistematizado tanto en el gobierno anterior como en esta, pero esta le ha metido la mano a los hospitales, algo inhumano, porque el país necesita cambiar un modelo económico que ha sido ya de 14 años de altísima carga tributaria, de un gasto público improductivo y de unas cifras en deuda externa que también comprometen seriamente el futuro de los ecuatorianos, y porque creo que el liderazgo femenino le puede imprimir al país varias cosas: carácter, honestidad, valentía y sensibilidad. Yo difiero, Luis, muy respetuosamente con usted en eso de la decisión del abogado Nebot no se da por el tema de expectativas electorales y la posibilidad de llegar, que yo creo que eran amplias en ese momento, en esas encuestas medidas, su capacidad de gestión y su liderazgo es probado, más allá de los detractores que pueda tener cualquier político. Sin embargo, su decisión se dio dentro de un entorno familiar que yo respeto y comprendo. La familia hay veces que se convierte, creo, debe ser siempre lo más importante, y en este momento fue lo más importante, pero lo que no quiere decir que vayamos a resignar liderazgos, que haya la posibilidad de pelear ese espacio, y yo lo estoy haciendo como una mujer que se ha formado 12 años en política, que cree que sí, perdón la palabra, que el escenario es jodido, pero que las personas de buena voluntad, con honestidad y con visión estratégica, tenemos que salir adelante, dar un paso al frente. También analizábamos más temprano un video que salió en redes sociales, que lo pusimos nosotros porque estamos en Facebook como Radio Capital Oficial, de Guillermo Lasso, y yo pensaba que era un montaje, porque hay que tener mucho cuidado en redes sociales, ¿no es cierto? Para mí es el rincón de los cobardes también, las redes sociales. Y analizamos el hecho de que hay gente que como en televisión, ¿no? Acartonado. Usted hizo televisión también. Sí, muchos ¿Por años. qué en mi carrera? Y después usted lo reemplazó a él.
Así. Yo me quedé en el lugar de Kenneth Claro, Carrera. porque él se fue candidato. Él se fue candidato a diputado, sí. En aquella época, imagínense, estamos hablando del año 2001. Era una peladita. Jovencitita. Y todavía sigo siendo. Bueno, entonces decíamos que él rompe el esquema que había venido manteniendo acortonado, como cuando un equipo de asesores montan una candidatura. Y acá se le aflojó como la cosa y dice unas palabras allí que normalmente él no los dice. Usted ahorita dijo una palabra por allí, pero a usted se le ve natural. A mí se me salen carajos y todas esas cosas se me salen. Olvídese, ¿no? Pero es natural. Hay personas que no son naturales como que, y uno los percibe como que medio falsetes. A usted no se la percibe así. Usted la lanza nomás y es espontánea. Y eso es un punto a su favor que tiene, porque la gente quiere creer en la gente, en los candidatos. El que va a ser presidente, la gente que dice, pucha, yo confío en esta persona porque yo lo veo espontáneo, es natural para hablar. Bueno, es importante la autenticidad en la vida, no solamente en la política, pero creo que es más importante que eso, que la gente lo nota, porque la gente no se deja engañar en lo que el candidato expresa, dice y hace, que es lo más importante. No es tanto lo que uno dice, sino lo que hace, es donde está la propuesta. Y pues yo no estoy aquí pues para asesorar a alguien en cuanto a qué dice o si es falso o no es falso. Aquí el tema es hablar sobre el Ecuador y sobre la realidad que estamos enfrentando. Y ya lo dije, sí, con una palabra que a lo mejor a algunos no les gusta, pero sí, la realidad es jodida. Que estamos viviendo ahora mismo una situación en salud que nos ha puesto a pensar en la fragilidad de la vida. Hemos perdido, en el caso de Guayaquil, a miles de personas. En Manabí ya van como 600, casi 700 personas también que han muerto por este virus. La capital de la República, lo propio. Se pudo evitar, por supuesto, si se hubieran implementado los protocolos de bioseguridad. Mira, hablando de las mujeres, que está probado que en el mundo muchas líderes mujeres tuvieron los criterios científicos y tuvieron también la prudencia de implementar los testeos masivos, las medidas también compensatorias a las empresas, a los trabajadores en el momento de mayor carga viral, pero bien, no se lo hizo. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que cambiar. Entonces, el siguiente gobierno tiene que comprometerse, creo que, a reestructurar el sistema de salud. No puede seguir en manos de piratas, no puede seguir en manos de asambleístas o de cualquier diablo que se le ha dado por una cuota política. Tiene que estar en manos de gente técnica, de gente preparada, de gente que maneje los recursos públicos y los estire para que alcance para las personas más pobres, sobre todo sus tratamientos y medicinas. A ver, vamos. Todo eso es buenísimo, pero vamos al proyecto, porque yo creo que le falta al país es más propuesta. ¿Cuál es su propuesta económica? ¿Cómo salimos de esta crisis? Bueno, primero decir que ningún país ha salido de una crisis con austeridad, sino con inversión. Y esa inversión tiene que generarse de los caudales de potencial que tiene el Ecuador. ¿Cuáles son? La agricultura. La agricultura ha sido un espacio que ha sido abandonado durante años en el país. Por allí algunas medidas, se regalaba una urea, se regalaba cualquier cosa, muchas con sobreprecios, pero no había una política de Estado. Y hay que tener una política de Estado. En ese sentido hay que generar líneas de crédito para todo, no solamente para la agricultura, sino también para los emprendedores, a bajas tasas de interés. También habrá que preguntarle a algunos candidatos si están de acuerdo o no, que bajen las tasas de interés. Las tasas llegan hasta el 33% en muchos casos. En el caso de la agricultura, el 18%. ¿Cómo se puede permitir? Nadie, eso un país no puede. Y algún candidato a la presidencia se me resintió porque yo le pregunté, a ver, si usted es presidente, ¿cómo va a enfrentar el tema de que las tasas de interés en la banca lleguen al 33%? ¿Cómo es posible que este país, que bajó en menos, el crecimiento negativo fue del 5% el año pasado, y la banca se llevó se ganó como cerca de 700 millones de dólares? Entonces, o trabajamos para la banca o trabajamos para la gente, una de las dos cosas. Sí, hay que
establecer garantías, por supuesto que hay parámetros técnicos, no es que solamente vamos a decir ábrase y demás, la Junta Regulatoria Monetaria y Financiera debe establecer estas políticas y estos parámetros. El Estado puede generar un fondo de garantía que permita justamente generar estas líneas de crédito blandas. Hay que, sin duda alguna, y por eso yo decía, se ha continuado un modelo económico durante 14 años. El esquema de tributación en el país es muy alto en algunos casos, y si queremos que haya competitividad y que bajen los costos de producción, no podemos, pues como ha hecho este gobierno, bajándole los sueldos a los trabajadores públicos y privados. Si queremos mantener la capacidad adquisitiva de las familias, hay que preservar los salarios, pero que hay que bajar otros costos. ¿Cuáles son estos costos? Sin duda alguna, tema tributario. Hay que eliminar algunos impuestos, el impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, porque eso encarece también los sistemas, los sistemas productivos, porque muchas cosas que se compran y se paga ese impuesto de salida son insumos, maquinaria y demás. Se tiene que eliminar aranceles a la agricultura, por ejemplo, aranceles al tema de tecnología. Estos aparatos ahora de comunicación no son un lujo, son una necesidad. Colombia tiene un arancel cero, además que por supuesto tratados de libre comercio con nuestros principales socios comerciales, qué pena que el Ecuador no lo tenga. Tenemos que bajar el IVA también, porque ahora hay un gran problema de consumo. ¿Usted está de acuerdo en bajar el IVA y subir el impuesto a la renta? Podría analizarse técnicamente, pero subir impuestos nunca ha sido una salida. A ver, pero a los que más ganan que tienen que aportar más. Sí. Y ya está establecido así. Los 1.000 más, los 100 más, 100 millonarios de los Estados Unidos dicen, pónganos más impuestos. Pero podríamos hablar en un momento de crecimiento. El país está en un momento de depresión. No, o sea, aumentando los impuestos, vamos a continuar con la misma fórmula. Este es momento de bajar. Yo estoy de acuerdo con que se baje el IVA. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo? Hay cerca, dice el Banco Central, 30.000 millones de dólares pertenecientes a ecuatorianos. Son capitales que están en el exterior, en el sistema financiero. ¿Cómo traemos esos capitales al país? Yo lo conversaba con un economista. Panamá, por ejemplo, hizo un sistema de tributación territorial, permitió que esos dineros que han obtenido una rentabilidad vengan al Ecuador, que se les permita también una libertad para circular, para salir, siempre y cuando, libre de este impuesto de la salida de divisas, siempre y cuando se garantice que se va a generar empleo. Pero para eso hay que establecer algo adicional. Seguridad jurídica, una normativa clara, transparente. Nadie viene a invertir a este país porque aquí ha habido como 17 reformas tributarias desde el año 2006 hasta la actualidad. Y nadie viene a invertir en un país donde les cambian las reglas de juego constantemente. Hay que sentar las bases para un nuevo modelo económico que permita sentar las garantías para traer estas nuevas inversiones, líneas de crédito, como he dicho, preferenciales, invertir en la agricultura. Otro tema también, y pena decirlo, pero es que ha sido un atraco en este país, tema petrolero, el tema de las hidroeléctricas. Yo me venía ahora de Manta a Puerto Viejo y una pena ver 3 pasos a desnivel botados, esos pasos laterales, que son parte del dinero de la reconstrucción. Se dice que eran 100 millones de dólares. Entonces aquí botan la plata como algo normal y nadie dice nada. Y aquí los recursos públicos tienen que manejarse de forma prolija. Pero no es aquí, son las ballenas del centralismo quiteño, que son los padres inventores de la coima en este país. Desde allá viene atrás. El asunto de Cristina, el asunto de salud es terrible. Son mafias. Aquí hemos logrado descubrir una red, pero que nace en Quito. Vea, al ministro de Salud, yo quiero pensar que se lo pasan así, ni se dan cuenta. Pero a su debido tiempo le daremos una serie de información para que usted la maneje y se dé cuenta cómo han saqueado el país. Mire, esos zambos allá que han cogido preso en Guayaquil, los ¿cómo se llama? El que quiere ser político ahora, que se estrelló en la avioneta. Sí, Esos son pinchaguas. Las ballenas están en Quito. A ver, yo no quisiera
matizar el tema o señalarlo por un tema regional. La corrupción no, está vinculada al pillo, al corrupto, y eso no tiene nacionalidad ni región, eso lo que tiene es una condición humana deplorable. De acuerdo, y está en todo lado, está pero es que en todo el país. No se ha afectado a las ballenas que están en Quito. Ha pasado en Manabí, ha pasado en Guayaquil. Eso pasa en todo el parque. Ha pasado en Quito, lo hemos visto con un legislador que también anda por los techos del oriente ecuatoriano, que uno no se... ¿Para qué está la UAFE? Que supuestamente tiene que vigilar que no haya circulación de dineros ilícitos. Si este asambleísta, si a uno por una operación de $1.000, cualquier cosa, te andan jodiendo la vida, perdón la palabra otra vez, y este asambleísta $20 millones circulando en su cuenta y nadie decía nada. Entonces, aquí hay un gran problema de corrupción que ha nacido, sí, de las altas esferas del gobierno, más allá de nacionalidad, lo que sea, la señora, o de región, lo que fuera, la señora Romo, María Paula Romo, que ha tenido una vida política absolutamente incoherente. Ella es la que ha permitido que se haga este reparto de los hospitales en los que han caído. Hemos visto lastimosamente coterráneos suyos, coterráneos míos, gente que no ha tenido escrúpulo alguno en robar en un área tan delicada, y eso se tiene que acabar. Estamos ahorita hablando del diagnóstico, de la realidad, pero ¿qué vamos a hacer para el futuro? Hay que hacer reformas. ¿De dónde va a sacar plata usted? Porque, a ver, ningún país se ha resuelto su problema económico y las crisis sin inversión pública. Así es. ¿Cómo vamos a hacer si no hay plata, dicen? Bueno, la plata existe. Estábamos conversando que entre la banca privada, entre la banca pública, las cooperativas de ahorro, las mutualistas y demás, hay un ahorro importante de cerca de $57.000 millones. Obviamente no es un ahorro que va a salir a entregarse sin parámetros técnicos, por eso es que hablábamos de unas líneas de crédito que podrían llegar hasta 3.000 millones, siempre y cuando el gobierno nacional presente las garantías necesarias para que este ahorro que puede salir de aquí se pueda inyectar en líneas de crédito, por un lado. Hay también algunos activos en manos del Estado, que lo único que resulta son pérdidas. Vea cómo quebraron TAME, ve lo que están haciendo con una telefónica en el país, hay un banco que está manejado en manos del Estado. Esto bien se podría concesionar con un proceso transparente. Yo creo mucho en las alianzas público-privadas, pero hay que dar garantías a la empresa privada para que lo haga. En ese sentido, yo creo que allí fácilmente podrían haber cerca de $2.000 millones que se podrían entregar en concesiones, pero tienen que ser procesos que brinden garantías. El Estado está quebrando. ¿Cómo en concesiones? La administración, por ejemplo, como le decía, de la telefónica. ¿Qué es una telefónica en manos del gobierno? Que lo que registra es una gran carga laboral a pérdida, o bueno, sí genera ciertas ganancias, pero no tiene una correcta administración. Esto se puede concesionar la administración a una empresa privada, en un gran concurso internacional, con reglas claras y demás. Lo propio se puede hacer en otros sectores. Conversábamos también cuánto más el puerto de Manta, por ejemplo, podría tener un rendimiento que permita mayor ingreso de carga, mayor salida de carga. La concesión podría ser una... Pero va a tener problema usted en Guayaquil, pues. Ahí en Guayaquil va a tener problema por decir eso. No creo que tenga problema, porque aquí lo que se trata es crear polos de desarrollo, y a todos nos va a convenir que haya un polo de desarrollo en una provincia tan próspera como Manabí. Nadie está hablando me gusta escuchar lo que acaba de decir. ¿Por qué? Porque yo vengo criticando en estos inteligentes asintomáticos de cierto sector empresarial, porque ellos creen que no pueden haber más polos de desarrollo sino en donde yo estoy metido, y así no camina el país. Y nadie está hablando de Quito. Guayaquil no, usted dice lo contrario. Guayaquil ha sido un puerto toda su vida, sí. Y es el principal puerto del país, pero eso no quiere decir que no se desarrolle en otros sectores. Yo lo creo. Pero han habido guayaquileños que se han opuesto a eso. No creo que sea incompatible. Creo que sea incompatible. Yo coincido con usted, no es incompatible. No es incompatible, pero hay que tener visión estratégica y hay que tener líderes con esa visión. En definitiva, el país tiene que cambiar el modelo económico que tiene hoy en día. A ver, aquí había un seguro de cosecha. Ya. ¿Cómo ampliar ese seguro en el Ecuador para los nuevos empresarios que no tienen créditos? Porque aquí el crédito se está quedando en cuatro manos. Esa corporación financiera es una entidad financiera asintomática. Ya, es como los inteligentes asintomáticos que hay. La corporación financiera
aquí en Manaví no genera crédito. Eso que 30 millones, que 50 millones, que 80 millones para el sector productivo, mentira. No hay un medio de crédito, y le voy a decir lo que yo mandé a hacer una prueba al Banco del Pacífico. Al Banco del Pacífico. Radio Capital S.A. quiere un crédito, $20,000. No, me dice, para ustedes no, porque las radios han estado trabajando en toda la pandemia. Y claro, pues esto es automatizado. Perfecto. Conseguí un amigo que es dueño de una Coactur, un bus de transporte. Fue a solicitar $20,000 también al Banco del Pacífico. No, porque ustedes no han trabajado en la pandemia. Entonces, bueno, porque voy igual y malo porque no boga. ¿Qué hacemos? No hay crédito aquí. Exactamente. Estamos viviendo un sistema económico excluyente. Y si no logramos gestionar una capacidad de inclusión financiera, no solamente a los sectores comerciales o empresariales que han sufrido tanto por esta paralización, sino también a los trabajadores, a la gente que quiere poner su pequeño negocio o al área de la agricultura, que les piden tantas garantías y es un sector de alto riesgo. Si no logramos que el Estado genere estas garantías a través de estas líneas de crédito blandas, vamos a continuar exactamente igual. Entonces, obviamente, la propuesta, que la vamos a esbozar de manera más técnica posteriormente, pero que ya hay que empezar a hablar de esto, tiene que salir de estos fondos que he mencionado inicialmente, de disminuir, pues de aumentar la competitividad dejando dinero en los bolsillos de los ciudadanos con la disminución de impuestos o con la eliminación de algunos. Los créditos, la deuda externa también es un tema que hay que transparentar en algún momento, porque el gobierno nos dice cualquier cuento y vende como gran cosa una negociación media turbia que están teniendo con los tenedores de bonos. Que deberá de investigarse. Que deberá investigarse, como también debe investigarse los créditos con los chinos, que dejó el gobierno anterior, como la preventa petrolera, como pues bien, una serie de cosas que han dejado. Al día de hoy hay cerca de 64.000 millones de dólares en deuda, que lo que significa es minar. Aquí en este país se paga más en el servicio de la deuda entre capital e intereses que lo que se paga en educación y en salud. ¿A qué podemos aspirar si nuestro pueblo no tiene acceso a educación y a salud? Si nuestros niños en las zonas rurales, urbanos, marginales no pueden conectarse, no tienen acceso a tecnologías, los maestros no están bien formados y capacitados, a nada. Entonces, insisto nuevamente, ningún país ha salido de la crisis con austeridad, o peor con austericidio. Hay que reinventarnos y hay que generar la creatividad necesaria para que sea la inversión pública la que ayude a mover la economía. Cristina. Tenemos 10 minutos ahí, no me has dejado preguntar, mami. Ya, yo voy a hacer 2 preguntas más. Sí, primero. Regala 5 minutos más. No, si vamos largo. No, tiene una reunión, Cristina. El modelo de Estado, ¿por qué no lo afectan? Porque nosotros tenemos un modelo de Estado centralista, un soberbio centralismo aquí. Y esto va a terminar tarde o temprano en guerra civil, olvídese. Al menos yo personalmente no estoy de acuerdo con el famoso federalismo, ¿no es cierto? Tampoco con las famosas autonomías. Nosotros tenemos que buscar sentarnos a conversar por un modelo intermedio, ¿no es cierto? Adecuarlo a nuestra propia realidad. Pero yo no veo en la propuesta del abogado Nebo, de su partido, de que se diga queremos cambiar este modelo de Estado centralista, queremos cambiar este modelo de gobierno ultrapresidencialista, queremos cambiar esta democracia representativa que no representa a nadie, que solamente tenemos 2 minutos de decisión cada 4 años cuando vamos a votar. Queremos una democracia directa, ponerle candados a la Constitución y no que venga aquí un ministro de Finanzas y haga lo que le dé la regalada gana con su cara de payaso que se presenta cada vez, porque él es el zar de la plata. O sea, queremos una Constitución que nos cambie la vida, porque con este centralismo las diferencias de ingresos de las provincias, menos Guayas y Pichincha. Y yo le digo una cuestión. Y Guayas porque le tira 1 millón de gente a la calle y le tiembla la pata al gobierno de turno.
pero hay que cambiar este modelo. Y yo no veo que en la propuesta de consulta existan estos, se trate de afectar la condición, pero en estos problemas. Sí, sí hay. Yo le invito respetuosamente a leer, bueno, aún no están formalizadas las preguntas, aunque ya a la opinión pública se han puesto en consideración los temas, y uno de ellos, bueno, estamos hablando de política de Estado a la agricultura, estamos hablando de proteger el seguro social y blindarlo, y una de las preguntas también va en función del respeto a la asignación de las rentas que le corresponde a cada una de las provincias y las ciudades del país, porque obviamente yo creo que cada alcalde que se ha batido en medio de esta pandemia, que es el que más conoce los dolores, los sufrimientos, las necesidades básicas insatisfechas de la población, tiene que hacerlo con recursos. Las competencias no se pueden asumir si no hay los recursos necesarios. Y la consulta popular sí tiene algunos cambios significativos, como por ejemplo que la población decida que el IVA que generan las ciudades se quede en las ciudades y no pase de mano en mano, como usted dice, que vaya al gobierno central. Perdemos. Y le voy a decir por qué perdemos. ¿Por qué vamos a perder? Ya le voy a decir, Charninsky, que vende aquí en Manabí, tributa en Guayaquil. Yo lo que compro aquí, en el shopping, me sale el RUC de Guayaquil y Charninsky. Pero, a ver, pero ¿cuántas empresas manavitas también tributan, generan sus productos y sus servicios, y ese ninguna. IVA, como ninguna, si hay muchas no industrias manavitas? ¿Cómo vamos a buscar todas las cadenas? No, haga esa investigación, internas? Cristina, haga esa investigación. Es que no es justo. Y le voy a decir otra cosa. Mi comisariato, vaya, compre usted y le sale el RUC Quito. Tía, creo que es Guayaquil o Quito. No me... Comisariato Guayaquil y Sarniji. Guayaquil. Pero ocurre que y comisariato Quito. Que cada empresa... Todas las cadenas. No, pero es que eso tiene que poner el orden. Si nosotros somos los que estamos generando el IVA, ¿por qué tiene que depositarse en Quito o en Guayaquil o en Cuenca? En el caso del jury. Es que eso está pasando, Cristina. Y yo le sugiero, cheque eso, revise eso. Porque usted puede ser la bandera de poner orden en los ingresos y egresos de este país. Ya, nosotros los manavitas, sinceramente, estamos hostigados, cabreados, cansados, ¿no es cierto? No creemos, a mí me hablan de política y yo me río nomás, ¿no es cierto? Yo viendo es que me mojo, digo, ¿no es cierto? Pero investigue lo que le estoy diciendo. Sí, pues, déjeme hablar, pues no me deje hablar, ya me retiro mejor. Bueno, y concluyo el tema del IVA, que bueno, me comprometo a revisar lo que usted está planteando ahora. También en cuanto a ¿y el petróleo tributa en Quito? El ministro de Finanzas y las asignaciones que tiene que hacer directamente a los municipios y prefecturas, que como usted sabe el día de hoy están incumplidos completamente. El SAR. Y están con los alcaldes con pues uñas y dientes haciendo lo que bien pueden dentro de esta situación. Se está proponiendo que en caso que no haya una transferencia directa de estas asignaciones, se ha destituido, mandarlos presos, sea cesado inmediatamente. Pero ¿sabes qué es? Ipso iure. Antes que se vaya, pero él ya quiere hablar. Hago un software. No puedo invitar a nadie más. Hago un software. Si usted deposita $1,000, ese software, a usted le va a decir el 20% va a los organismos, a las alcaldías y prefecturas en esta proporción, automáticamente en el momento que usted deposita la plata en el Banco Central. Eso se puede resolver así. Diga usted. A ver, ahora sí. Bueno, vamos. Buen día, Cristina. Un placer tenerla. Esperemos tenerla en la papeleta, porque yo quiero verla en la papeleta de las próximas elecciones. Los otros candidatos a mí no me gustan. Vea, pronunciamiento del 2 de julio. Buena hora tenemos ahí, buena memoria. Del Pascual de Chopo, presidente del Partido Social Cristiano, María de Guerrero, habla una vez de que no aceptó la candidatura del abogado Jaime Nebot, oficializó 5 precandidatos, entre ellos usted. Y también decía en la parte final que en la primera semana de agosto se iba a pronunciar y cuál sería el candidato oficial del Partido Social Cristiano. Le tengo que hacer 3 preguntas en una porque me dejaron sin tiempo. Bueno, aparentemente esta semana sería del pronunciamiento. Comienzan las primarias el 9 de agosto, 10 de agosto hasta el 21. Exactamente. Dígame una cosa, una consulta nomás de una sola pregunta, de una sola respuesta. ¿Hasta cuando terminen las primarias ya las organizaciones políticas deben tener ya sus cuadros? Sí, deberían haber organizado las famosas primarias o internas que con esta pandemia han cambiado un poco la dinámica, porque imagínense, mucha gente tiene miedo de movilizarse y demás.
pero en nuestro caso cumpliremos con los tiempos. Hasta el 15 de agosto se extendió un poquito más Sí. el calendario. Nosotros vamos a oficializar ya a la persona que va a liderar la lista 6 y se hará, por supuesto, esta asamblea general de manera virtual para oficializarlo. Porque me preguntan aquí, no les voy a hablar de los asambleístas, quienes pudieran ser en Manabí, todo, porque primero hay que oficializar el candidato a la presidencia de la República. Yo creería que en la parte sur, Clemente Vázquez podría ser, después de haber tenido una participación muy significativa en las últimas elecciones, y además de tener la experiencia ya en la Asamblea, en el Congreso Nacional, creería que podría ser un buen candidato. Lo digo a título personal, pero sin duda será la directiva provincial de Manabí la que tendrá que oficializar. Correcto. Se habla también el lunes pasado, desde que hubo una rueda de prensa en Molinera, en Guayaquil, del partido del movimiento o organización política, pues ya no tiene partido hasta el momento, de Álvaro Noboa. Se habló fuertemente, o un rumor en los pasillos, le digo porque nos llaman y nos dan información de que habría una posibilidad de alianza con el Partido Social Cristiano, pero el Partido Social Cristiano le estaba exigiendo 10 provincias para manejar los asambleístas. Es que le digo ahora, sin conocer de esa reunión que usted me menciona, si se llegara a optar por una persona independiente, que no es algo que se ha descartado definitivamente, más allá de que los últimos sondeos a mí me posicionan, por lo menos dentro de los cuadros internos, como la que tiene mejores opciones. Sin lugar a dudas. En este momento, si se llegara a optar por esa opción de ir por un independiente, sin duda, se tendrían que respetar los espacios ya ganados y consolidados en varias provincias del país. Además de eso, creo que hay criterios o principios que defendemos, como el no aumento de impuestos, las defensas de las autonomías, la defensa del seguro social como ahorro de los trabajadores y de los jubilados y no de la caja chica de los gobiernos. Entonces, tienen que ser personas que hagan un compromiso público de que van a defender esos principios. Pero como le digo, al momento no se ha tomado la decisión definitiva. Yo sigo peleando mi espacio y lo seguiré haciendo hasta el final, y será finalmente la gente la que tome la última. A ver, dicen que en el correísmo los asambleístas y los candidatos los pone Correa. Dicen que con los Alvaritos los pone Álvaro. Acá no los pone Nebot. A ver, el abogado Nebot tiene un peso significativo dentro del partido, por supuesto. Es una persona, además, que lo considero mi mentor político. Fue la primera persona que me dio la oportunidad de venir a estas filas, de empezar mi carrera política en Montecristi, que lo empecé aquí en Manabí, en la Asamblea Constituyente, en esa constitución que se hizo allí entre gallos y medias noches, y ve lo que nos ha pasado con el tiempo: pocos controles, corrupción, hiperpresidencialismo, etcétera. Pero al final del día son las dirigencias provinciales las que hacen sus postulaciones, nominaciones, los sondeos serios los que definen, porque todos podemos tener la buena intención, las ganas de postularnos, pero debemos tener también alguna proyección y alguna posibilidad de ganar. Cristina, y eso lo define la gente. Aquí, al menos mi posición aquí en los medios de comunicación, y todas las personas que nos ven y nos escuchan, sabe que yo le digo que es el momento de que exista en la papeleta una persona como usted, joven, luchadora, preparada, que venga a darle nuevos vientos a este al coronel Gutiérrez. Yo siempre le digo lo que yo comento aquí, ¿no? Y yo aquí le vamos a dar la apertura a todas las organizaciones políticas, y la gente son las que sacará sus conclusiones. Pero así mismo, como me informaron, había un acercamiento, que puede haber acercamiento, las organizaciones políticas están para dialogar y conversar, y al final se tomarán las mejores decisiones. Con el ex vicepresidente, que ya se hizo público, Otto Sonel-Hosner, hablar de esto, pero ahí sí me lanzo mi cuña. Él estuvo al frente de la emergencia sanitaria. Le hablo de Manabí, no sé si en el resto de provincias. Aquí vino 3, 4, 5 veces a pasear. Ni aspirina trajo. Escúcheme, Cristina, aquí hay un hospital, creo que es el más grande hospital del Ecuador, o uno de los mejores. Hay 33 camas para 1,5 millones de manavitas. Que no solamente es Manavita, porque aquí vienen de Quevedo, de las provincias cercanas a Manabí. Y este señor aquí no trajo ni una cama, ni un oxígeno, ni un tanque de oxígeno, perdón, ni un respirador, ni siquiera una aspirina. No creería cómo se pretende, por ejemplo, llevar una alianza con una persona que ya tuvo la oportunidad de servir. Estuvo al frente de la emergencia sanitaria, y aquí a Manabí no le trajo una aspirina. Y le digo otra cosa: tuve una reunión política, que yo no voy a meterme en nada de política, aquí mi trabajo es ahorita. Vía Zoom con gente de Esmeralda, de los Ríos del Oro y todo. Y yo pensé que este gobierno odiaba era Manabí. Me dice: Aresmiro, acá en Esmeralda, la ciudad de Esmeralda se está destruyendo. Ese puerto, esa refinería,
que no sé si es que no lo sepan, esa refinería está contaminando la playa de Esmeralda, que eso es un delito de lesa humanidad, está contaminado eso. Me hablaban de los ríos, todos los carreteros se están dañando. El de Oruro, el que va a la frontera, todos se están dañando. Es decir, este gobierno no ha sido insolente con esta provincia, sino con toda la costa, yo creo. No, y lo de Pedernales no tiene perdón de Dios. Por favor. Lo que sufrió esa ciudad por el terremoto y hoy un asambleísta vinculado, pero que no actuó solo, que a él le permitieron actuar. Y claro. que, por supuesto, esos espacios no se los compró en el supermercado, sino que se los otorgaron, se los otorgó el gobierno y sus más altas esferas, y eso también nosotros hemos pedido a la fiscal que intervenga. A ver, a mi última pregunta, porque aquí la niña Mayra me está haciendo ojitos. Sí, es que... Ya, la última. No le hagan Aquí caso, en una versión se nombra a un asambleísta y se lo vincula y le saca orden de captura. En otra versión se la nombra muchas veces, yo digo, demasiadas veces a la ministra María Paula Romo, y bien, gracias. ¿Cómo es la cosa? Así es, y supuestamente este señor Mendoza y hay otros también que van a entrar a un programa de colaboración eficaz o de testigos protegidos que lo contempla el Código Integral Penal, y aquí es que viene la exigencia respetuosa pero firme a la fiscal, que diga quién repartió estos hospitales, que no se repartieron solos. Y yo estoy segura que Romo tiene mucho que explicarle al país. Finalizo con decir lo que usted hablaba de las alianzas y nombres por aquí, que nada se oficializa y que sí, yo considero que nadie está exento de las responsabilidades de lo que hizo o lo que no hizo durante una gestión determinada. Lo importante de las alianzas es para qué se generan estas alianzas. ¿Cuál al final del día va a ser el programa económico, social, de inversión que se va a desarrollar para el país? Y eso es lo que creo que lo más importante que vamos a oficializar en el momento en que ya se tomen algunas decisiones. Yo prefiero verla a usted. Para mí usted es la mejor candidata de los independientes y todo. Para mí usted debería ser la candidata del Partido Social Cristiano. No. Para mí usted debería ser la candidata del Partido Social Cristiano. Es la única mujer que hay de precandidata en toda la... Bueno, en el correísmo dice que Pierina, pero otros dicen que no va. Pero de ser usted sería la única mujer en la papeleta. Imagínese usted la responsabilidad de lo que eso significaría, porque significa con el ejemplo abrir caminos para otras mujeres, inspirar a otras mujeres que estoy segura que están trabajando todos los días desde todos los sectores. Sería un plus adicional el voto de la mujer, ¿ah? Comunitarios, empresariales, políticos, y esos espacios no se crea, son complejos, pero aquí estamos dando la batalla. Gracias, Cristina, sé que está Muchas ocupada. gracias. La esperemos de ver muchas veces más y esté en la campaña, ¿ah? Aquí Así la esperaremos. Así será. La próxima vez la esperamos con un corbichito, un cafecito, algo. Por favor. Cuando tenga tiempo, porque no tiene tiempo. No Bueno, estaría mal, gracias. muchas gracias. Vamos al corte y regresamos.